Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy rindo homenaje a una gente que me cae muy bien, que son los nubios. Su historia es, lamentable porque ahora mismo está pasando una cosa se ha hecho una Cleopatra que se ha hecho con una chica inglesa que es mestiza y están hechos unos fieros los egipcios. No voy a entrar en esa polémica, pero sí os voy a decir una cosa. Me da muchísima rabia, o sea, creo que Egipto tiene un problema de identidad nacional. Me da muchísima rabia que los nubios, que forman parte de Egipto, 2,5 millones que desplazaron para hacer la presa de Asuán, es un pueblo que siempre ha vivido en el Nilo Medio. Lo que pasa es que los colonizadores, cuando redistribuyeron el mapa de África, pues se olvidaron de ellos, como también se olvidaron de los kurdos, etc. Y los pobrecitos viven a mitad de camino entre Sudán. Sudán es país de negros, es negro en árabe, y lo que es el sur de Egipto. Yo he estado en un pueblo nubio, me ha parecido precioso, me ha parecido una gente montón cabello, me ha parecido una gente digna, modesta, muy modesta, pero me ha parecido altísimo, delgadísimo. Me han recordado un poquito a los etíopes, gente muy espigada, y a los senegaleses. Están muy mezclados con los caucásicos, o sea, es una raza negra pero muy, muy atractiva, porque yo creo que llevan ya muchísimas generaciones, son un poquito café con leche, son muy dignos, muy suyos, hablan su propia lengua, me parecieron educados, no sé, me da muchísima rabia, y me recordó un poquito el poblado nubio donde estuve, a mi Almería de cuando yo era pequeña, que eran casitas de una planta con un tejadito, porque donde vivo es zona sísmica, pero parece que se le ha olvidado. Hemos tenido ya terremotos que no, porque estamos como los de Los Ángeles, estamos en una zona de capas tectónicas, y entonces después habrá un terremoto que se caerá, bueno, y no paran, como hay muchísima presión sobre el suelo, no paran de hacer edificios gigantescos que no están a prueba de terremoto. Yo digo, madre mía, no quiero ser ceniza, pero estamos en una zona sísmica y parece que la gente se ha olvidado, yo qué sé, en fin, bueno. No sé si se han olvidado o parece que no les interesa. Voy a hablar de los nubios. En árabe se les llama nubis. Dicen la etimología, porque sabéis que en arqueología la etimología tiene muchísimo poder, porque entre otras cosas se han descubierto sitios solamente con los relatos que han hecho los historiadores de la época, que hablan, ahí no me acuerdo cómo se llama el que habla de los nubios. Los griegos eran poderosos, y entonces pues lo que nos pasa, os tengo que hablar también de los celtas, es que claro, ellos plasman su visión de la vida, su visión de las cosas, ¿no? Y por ejemplo, los romanos, los celtas los encontraban unos bárbaros, unos blanquitos rubios que no hacían más que beber y pegar gritos. Pero como esos blanquitos rubios, digamos, sus países son muy desarrollados en estos momentos, están reescribiendo la historia diciendo que no, que son muy sofisticados, que eran gente muy culta. Es como los vikingos, que también eran ecologistas. Digo, venga ya, en fin, pero todo puede ser, es una cuestión de dinero. Bueno, vamos a los nubios. Los nubios sospechan que etimológicamente la palabra nubi en egipcio antiguo significa oro. Era zona donde tenían muchísimo oro. Los nubios van a ser, es que no sé qué contaros de los nubios. Mirad, vamos a empezar por la visceralidad. Me da muchísima rabia que se va a inaugurar ya un museo despampanante que llevan, yo que sé, 20 años haciéndolo, yo no sé cuánto, y los nubios no se contemplan en la entrada, o sea, se contemplan todas las fases de todas las... Ellos fueron faraones durante 80 años, el Kurs, y no se les contempla dentro de la historia de Egipto. Para que os hagáis una idea, las 25 dinastías no existieron nunca. De verdad, después de que no son racistas, pues no sé qué son. Vamos, como si yo la historia de España más vale que me calle, porque los 800 años musulmanes parece que tampoco han existido. Los niños no los estudian, estudiamos todo, íberos, celtas, celtíberos, todo lo habido por haber, pero tuvimos, yo que sé, un islam culto y excepcional y invisible también. Un islam y unos judíos sefardí espectaculares, cultísimos también. También, silencio, porque cuando se reescribe la historia unas cosas se destacan y otras se callan. Bueno, conforme vaya acordando lo iré diciendo, porque a mí el conocimiento es rizomático, que decía Spinoza, y entonces no te acuerdas exactamente de todo, sobre todo cuando lo haces de memoria, no te acuerdas de todo. Tendré que leer muchas cosas porque son fechas
vamos a ver una cosa. Hay en el Nilo, no sé si había estado en Egipto, no es caro, es más barato que su fin de semana a Madrid. En el Nilo hay 6 cascadas, o sea, 6 cataratas. 6 cascadas, anda que yo también hablando, 6 cataratas, ¿no? Entonces, los nubios, la zona, por ejemplo, Abu Simbel, la zona esa, eso ya es zona nubia, porque son ¿cómo se llama? El Kursk, el Kush, no, porque el Kursk es los que van a la Meca, que se hacen en sus fachaditas, se pintan así, se pintan un cómic. Quien está en África lo sabe, porque le dicen, porque claro, les cuesta muy caro, tienen que estar años ahorrando, ¿no? Y después lo muestran a los demás en la valla de su casa, pintan pues que se han ido en coche o que se han ido en avión y que después han estado ahí rezando. O sea, es una vez en la vida y es prohibitivo de caro. Tienen un negocio montado Bueno, mi perro muy oportuno para no hablar mal. Bueno, los principales grupos nubios. Mira, hay una... Por favor, serías tan amable. Sobre la Nubia hay muchas especulaciones porque es un lugar que está desde hace 300.000 años habitado. Es de los primeros lugares en África que está habitado porque es un sitio, digamos, favorable, donde se junta el Nilo Blanco con el Nilo Azul. Ya sabéis que el Nilo tiene diferentes tramos, o sea, empieza en Alejandría y llega hasta Etiopía, que es el nacimiento de las fuentes del Nilo. ¿Vale? Entonces, digamos, donde se juntan dos Nilos, pues el Nilo es gigantesco todos los años, tiene unas crecidas tremendas, que es lo que hacía que Egipto, digamos, fuera una cultura siendo ¿cómo se dice? Un desierto, pues por donde pasaba el Nilo era fértil. Entonces, como cada año el Nilo era más abundante o era menos, pues se desarrolla lo que es la agrimensura, que es las matemáticas, ¿no? O sea, teníamos que devolver, si había menos, pues esto es tuyo, esto es mío, a lo mejor inundaba los campos de uno, entonces todos los años la propiedad tenía que ser reestructurada y reorganizada, ¿no? Pues en medio de todo esto, porque obviamente no había presa, lo que había eran diferentes, digamos, caídas del río a lo grande, pues entre medio viven nuestros nubios. Y entonces su lengua, se ha investigado muchísimo sobre eso, su lengua, digamos, hay diferentes grupos de nubios y unos tienen una lengua que es afroasiática, que tiene que ver con los bereber. Bereber viene de Barbarus, ¿no? Que son los que están en el norte de África. Son también los nabateos, etcétera. Bereber vienen también de la zona, yo creo que de la Anatolia, o sea, son asiáticos con las moneditas en la cabeza, tienen también una lengua aparte. Y después tienen otra parte de la lengua que es... ¿cómo se llama? Nilo-sahariana. Están mezclados varios grupos. Y de hecho físicamente son unos negros muy blanquecinos y muy altos, muy espigados, a pesar de que son gente modesta y ya os he dicho que me encantaron, me gustaron muchísimo, pero en Egipto se les discrimina. Y ya veis que en los años 60 se hizo Abu Simbel y los desplazaron sin pestañear. Vale, 2,5 millones de personas por ahí que se busque la vida. Nada de hacerle un pueblo, ni darle casa, nada, nada. Allá os lo apañáis, querido. Y bueno, y se inundaron también. Ellos tienen 250 pirámides y sus pirámides datan de la misma época de las pirámides egipcias. No son unas pirámides posteriores. ¿Qué puedo decir? Bueno, que siempre es una zona de conflicto. Sudán, ahora mismo hay una guerra que pa' qué la risa, pero siempre ha habido conflicto, porque están los árabes por un lado, o sea, los musulmanes, y por otro están los animistas, que son gente de una grandísima dulzura, pero que los otros, en fin, ya sabéis, Darfur, es una zona terrible, siempre en guerra, y está también la zona del Sahel, por el otro lado que está mal, etcétera, etcétera, que también está horrible. O sea, con decir que los cascos azules se han retirado y han dicho, mira, ya, mataros si queréis, porque es que esto no se puede resistir. Pero ahora mismo hay un conflicto y está todo el mundo sacando a sus nacionales de Sudán. Y bueno, los pobrecitos nubios pues están a camino entre las fronteras de un sitio y otro. Sudán, es que esa zona es muy conflictiva, porque Etiopía, ¿cuál es el país que tiene al lado que está también siempre en conflicto, que atracan barcos? Eritrea. ¡Puf! Madre mía. Yo estuve en Yemen y entonces los yemeníes eran modestos, pero pasaban sus espaldas mojadas, eran gente de Eritrea y ¿cómo se llama? Y Etiopía, que eran también, y también los ninguneaban. Ese etíope, era
pero bueno, altísimos, delgadísimos, guapísimos, pobrecitos, emigraban allí porque Yemen les parecía como Cabo Verde cuando estuvo, emigraban los de Guinea porque Cabo Verde les parecía, bueno, súper bollante, ¿no? Bueno, los grupos nubios no son uno, sino son diferentes grupos nubios que al final lo que han hecho ha sido fusionar esas lenguas afroasiáticas con lenguas, digamos, nilo-saharianas. Han hecho todo de una. Y también conservan términos del egipcio antiguo. Los lingüistas nos acaban de poner, y los que investigaron a los nubios fue un norteamericano que su investigación de principios del siglo XX, que su investigación deja mucho que desear porque observaba a los nubios como, ¿cómo diría yo?, como inferiores, que han tenido que venir los blancos a construirles las cosas. Eso no fue así. Ahora se ha investigado, se está investigando, los nubios durante mucho tiempo también fueron cristianos. Lo que pasa es que, claro, llegó el Islam y ellos están en esa zona y al final poco a poco se fueron mimetizando. Lo mismo que se fueron también mimetizando, porque los primeros egipcios, las primeras dinastías, la zona de los nubios era una zona rica en oro, rica en marfil, rica en piedras, y antes de ser parte del ejército del Imperio de Egipto había intercambios comerciales. O sea, es lo que suele ocurrir con las colonias, como pasó también en Estados Unidos con Hawái, una serie de colonias, pues que hace intercambio, como pasó en el Mediterráneo con las colonias fenicias, que después fueron cartaginesas, etcétera, y bueno, después fueron griegas, después fueron romanas. ¿Por qué? Porque había todo un intercambio comercial de unos sitios y otros, iban costeando los barcos y al final, al paso de los siglos, acaban siendo anexadas por estos países. Nosotros para los romanos éramos Hispania frumentaria y después también el norte de África, etcétera. Bueno, éramos lugar de grano. Los diferentes, os voy a explicar unas cuantas cosas de Nubio, pero posiblemente lo deje en el blog y tampoco quiero ser muy pesado, agotado muchísimo. Os voy a dar una idea general de lo que es. Me ha llamado muchísimo la atención de que hay una publicación que se llama Publicación de Negros o algo así. He dicho yo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y entonces te cuentan una historia de los nubios diferentes, de los diferentes faraones que ha habido nubios que llevaban arriba las dos cobras que significan el Imperio del Norte y el Imperio del Sur, que estaban unidos. Y a estos faraones se les ha roto la nariz, se les ha desfigurado la cara con la idea de que no vuelvan del otro mundo. Bueno, no sé, hay discriminación. Me ha parecido precioso lo que han contado, porque claro, cada uno cuenta la historia según su perspectiva, pero una de las cosas que me he enterado es que, como he dicho antes, en el museo que van a inaugurar ahora esos 80 años de las 25 dinastías de los nubios no se contempla, nunca existió, y eso me parece bastante triste. No me sorprende lo que está pasando ahora con lo de Cleopatra, me parece triste. Bueno, los grupos, diferentes grupos de nubios que son famosos, hay más, tengo que leerlos, son la Kensi, Fadisha. Estoy hablando de hoy día, Jalfawi, Sukkot, Jailinis, Shaigilla, Mayas y Danagla. Esos son los actuales. Y ya os he dicho que están mezclados la lengua afroasiática y con la lengua sahariana, nilo-sahariana. Bueno, en el reino, ahora voy a dar una síntesis de lo que son las fechas. Estoy solamente centrándome en el nubio. Se están haciendo ahora, resulta que como cuando se viaja a Egipto no se viaja a Sudán, pues esas 250 pirámides no se han visto ni se conocen. Ahora mismo digo había porque no sé si seguirá habiendo, porque es un país en guerra, que se han enseñado a chicos polacos que estaban en determinadas zonas haciendo excavaciones de zonas cristianas y había bastantes arqueólogos en medio del desierto buscando determinadas cosas. No sé si seguirán allí, pero ahora mismo se está, digamos, descubriendo lo que fue los 80 años de faraones nubios. Bueno, hay un reino nuevo que es entre 1500 y 1069 antes de Cristo, 1550 al 1069, aproximadamente 500 años. Y los faraones se anexionan entonces la Nubia y establecen el culto Amón. Los nubios al final primero eran animistas, luego se hacen de creencia, ¿cómo se dice?, egipcia. Y más tarde vuelven a ser influenciados por las religiones de África y después son cristianos y después se hacen musulmanes, para que veáis. Los pobrecillos lo han llevado y lo han traído y lo han traído y lo han llevado. Así son las cosas. Bueno, establecen el culto a Amón y a Diebe Bacal.
el tercer periodo intermedio es entre el 1069 y el 644, 664, que viene a ser otros 500 años, sí, 500 o 400. Todo esto es antes de Cristo, antes de nuestra era. En este periodo reaparecen en la Nubia distintas culturas locales independientes. Bueno, después está la dinastía 25, que es nuestra dinastía de nubios, que es en el año 747, que va del 747 al 656, son 80 años de faraones nubios, faraones negros. Los reyes nubios de esta dinastía dominan Egipto y mantienen un largo conflicto con Asiria. Sí, lo que pasa es que me parece que al final Asurbanipal los va a vencer y va a tomar parte de Egipto. Después hay un periodo que se llama, estoy haciendo una síntesis cronológica, un periodo que se llama el Meroítico, que es del siglo VI a.C. al siglo IV después de Cristo, y que en la capital de Nubia se traslada primero a Napata y después a Meroe. Voy a decir una cosa, cuando los nubios son faraones, Egipto, el reino de Egipto va, digamos, desde Alejandría hasta Jartum, para que os hagáis una idea, el poderío que tuvieron. En el siglo VIII a.C., los reyes de Nubia, en el actual Sudán, se adueñan de Egipto y fundan allí, habían sido la otra parte del imperio. La dinastía, porque habían estado llevados por virreyes, y Abu Simbel lo que le está diciendo es mirar lo fuerte que es el faraón, porque todos los años tenían que pagar unos kilos de oro, tenían que pagar unas chicas vírgenes, tenían que hacer un tributo al faraón. Después también le gustaba, triunfa muchísimo, ahora os lo contaré, los enanos que hay, porque a todas las cortes, yo no sé por qué le hace gracia, no me acuerdo cómo se llama la raza esta de enanos que hay, pigmeos. Entonces el faraón en un momento dado, digamos, tiene un escrito que le dice a los nubios que por favor traigan a pigmeos que al faraón que le encanta. Bueno, Taharqa, que desafía desde Tebas el poder del imperio asirio, es el más destacado de los faraones nubios, que además lo menciona Isaías en la Biblia, porque ayuda a Jerusalén contra los asirios y les vence, Y entonces aparece en la Biblia. Es que la Biblia, ¿sabéis lo que pasa? Que el que no está no existe. A los morreos también. Bueno, las dificultades, los sumerios no. Las dificultades de acceso a la Nubia por vía fluvial no impiden que por ruta a través de los desiertos se produce una penetración económica, porque hay un intercambio, bueno, penetración económica, cultural, se mimetizan al final, porque Egipto era muy poderoso, e incluso militar desde sus vecinos, que eran los egipcios, que era un imperio, una cultura muy desarrollada, muy sofisticada. Ya en el reino antiguo, los egipcios se adentran en lo que es la Nubia para comerciar con ellos, como lo he dicho, como los habitantes locales, los cuales tienen pues pieles de tigre, cosas así, pieles de leones, conseguir oro, marfil, incienso, incluso pigmeos que les encantaban. Así lo dice una carta escrita en el 2200 a.C., en la que el faraón Pepi, un faraón que se llamaba Pepi, pero ese también está en griego, Filipepi, ¿cómo se llama? El de la primavera. Botticelli no se llamaba Botticelli, decían eso porque por lo visto eran gorditos, se llamaba Filipepi, y yo digo, ¿Pepi? Bueno, pues hay para el faraón Pepi también. Pepi II le manda una carta a Helkuf, príncipe de Elefantina. Elefantina es una isla, yo creo que el nombre de Elefantina es muy griego. Tuvieron 300 años, los últimos faraones, que son la época de Cleopatra, son griegos, los Ptolomeos. Bueno, ven hacia el norte inmediatamente, apresúrate y lleva contigo a este pigmeo que tú has traído del país de los habitantes del horizonte vivo, el país de los habitantes del horizonte vivo, sano y salvo para deleitar el corazón del rey. Por lo visto le hacía mucha gracia, los pigmeos son chiquititos. Bueno, el control territorial de Nubia por los faraones empieza durante el Reino Medio, que es entre el 2055 y 1650 a.C. Aquí tengo una cantidad de datos que voy a volver loca, por eso no quiero aburriros. Os voy a contar un trocito. Cuando los egipcios establecen fortificaciones en la Baja Nubia, que es el territorio, de vez en cuando se le amotinaba entre la primera y segunda catarata, en la zona media del Nilo, donde se junta el Nilo Blanco con el Nilo Azul. Yo no sé ya si hay Nilo Blanco o Nilo Azul, porque resulta que los sudaneses también tienen otra presa. Desde Asuán hasta más allá de Abu Simbel, para controlar el comercio de la región y asegurar la frontera del sur de Egipto.
Mirad, los sudaneses de vez en cuando se enfadan y le dicen, como nos enfademos con Egipto, le metemos un misil a la presa de Asuán y van a ver lo que es bueno, inundamos todo el país. Y yo digo, madre mía, con la guerra que hay ahora, madre mía. Bueno, porque muchas veces cuando hay guerra circulan muchísimas armas de extraperlo, que es lo que está ocurriendo ahora con el tema de Ucrania. Toda Europa se está llenando de armas, que no había armas. No hay delito de armas porque no había armas, pero ahora, como no hay, se venden en el mercado negro caras, entonces lo que están aprovechando es que armas que iban a Ucrania se desvían y están en Europa. En España han descubierto montones. Y yo digo, pues en España, que está lejos, han descubierto montones, como está el resto. Bueno, en tiempo del Reino Nuevo, los primeros faraones, la dinastía 28, me parece, que de 1539 a 1292 a.C. se anexionan las tierras de Nubia, más allá de la tercera catarata, hasta Napata. La tercera catarata, no sé si la segunda catarata es Asuán, que yo no conozco la catarata. Bueno, progresivamente Nubia, dicen los egipcios que desde que tienen la presa, la fruta y esto no sabe igual. Yo me lo creo, ¿eh? Nubia pasa a ser gobernada por virreyes nombrados por el faraón. Y bueno, quienes por su parte hacen construir en la zona imponentes fortalezas como los templos tan increíbles de Abu Simbel y Soleb, que cuando hicieron la presa tuvieron que quitarlo porque si no se hubiera inundado. Durante el periodo que conocemos como tercer periodo intermedio, entre el 1069 y 664, que os he dicho antes, los nubios quedan al margen del dominio faraónico, lo que permite que florezcan varios reinos, porque no tienen que pagarle cada 2 por 3 al faraón barbaridades, y entonces florecen reinos locales. Es así. Nubi, como os he dicho antes, significa oro en el antiguo lengua egipcia. Es así como a mediados del siglo VIII a.C., en las cercanías de la Cuarta Catarata, surge la dinastía gobernante que establece la capital en Napata. Y van a estar durante 80 años y van a ser un reino gigantesco. Y su necrópolis está en la cercana El Kuru. El nuevo reino kushita es inaugurado en los Kuris por los reyes llamados Alara y Kashta. El hijo de este último es Pianki, me hace mucha gracia los nombres que tiene, que incorpora al nuevo reino la Baja Nubia hasta alcanzar Elefantina, la isla de Elefantina, la actual Asuán. Pero Pianki aspira también a extender su influencia en el Alto Egipto. Hacia el año 725 a.C. lanza una expedición militar que toma Hermópolis y saquea Memphis para volver luego a Napata, y de ahí ya no se vuelven y no volvió, ¿eh? Son los sucesores de Pinky, los sucesores no era paternofiliar, sino muchas veces era el hermano, era un pariente quien pensaban que estaba más capacitado. Es Shabaka, que es muy conocido, o Shabaco, porque este me parece que es el que menciona la Biblia, o Shabataka, Sabata. Sabata en catalán es zapato, la sabata, porta y show. Bueno, o Shebuiku, quienes consolidan el dominio nubio sobre Egipto. No se sabe bien el nombre, porque está escrito, pero la Biblia lo escribe de una manera, ellos lo escriben de otra, bueno, todo el mundo, en fin, lo escribe como le suena. Como representante de la nueva dinastía egipcia, de la 25, los reyes nubios establecen su capital en Tebas y aseguran su control. Llegaba hasta el Jartún el reino, del país hasta el delta. El faraón más famoso es sin duda el Taharka, hermano de Shabataka, y muchos autores creen que Taharka aparece mencionado en la Biblia como Tijarca, en el contexto de la invasión que lanza el rey asirio Sennacherib contra Israel, y él les ayuda a que Sennacherib, porque resulta que los nubios eran muy aguerridos, utilizaban muy bien el arco y tenían también una lanza que me parece que tenía dos puntas, dos pinchos contra Israel. En el capítulo 37 del libro de Isaías, como he dicho antes, se explica cómo este profeta oye que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido de su país para hacer la guerra al rey de Asiria para defender Jerusalén, una intervención providencial que le permite al rey de Judá salvar Jerusalén de la destrucción. Y de las fuentes egipcias se deduce que bajo el reinado de su hermano Shabataka, Taharka tiene la misión de ayudar a los judíos contra los asirios.
lo ven como que son vecinos y tiene que echarle una mano. Es que los asirios, pasa como con los hititas, pero los asirios más, estaban siempre hostigando las fronteras de esta zona. Y de hecho hay veces que se apoderan, ¿eh? Y ya fuera por la intervención de Taharka o por una epidemia de peste que asola el lugar, Jerusalén es liberada, finalmente no cae en manos de Asiria. No está claro cómo llegó Taharka al trono. En una estela que procede del templo de Amón, en Kawa, él mismo dice, lo tengo que leer, yo recibí la corona de Memphis después de que el halcón hubiera alzado el vuelo al cielo. Con ello se alude a que el faraón suceda a su predecesor tras su muerte y posterior ascenso al cielo, pero no alude cómo se hace con el poder, no se describe con claridad cómo llega al trono. De eso, silencio. Es decir, lo mismo que ¿cómo se llama? De Cleopatra, mucha Cleopatra, que lista era Cleopatra, pero se carga a dos hermanos, a la hermana, para subir ella al poder y tal lista. Con el dios Horus indica que se refiere a Shabbataka, que según recoge la misma estela también, porque ellos hacían estelas de piedra que se conservan algunas, más que todos, él ama a Taharka más que a todos sus hermanos y a todos sus hijos. Durante los casi 26 años que dura el reinado de Taharka, impulsa un gran número de construcciones monumentales de las cuales se han visto, o sea, los arqueólogos tienen... Bueno, en Tebas añade nuevos espacios al gran templo de Amón en Karnak, entre los que destaca el kiosco del primer patio. Durante su reinado también se reedifican los santuarios de Amón, de Napata y de Kawa. En la actualidad las casas nubias tienen todas un patio, porque claro, es que están en pleno desierto, pobrecillos míos, entre el sur de Egipto y Sudán, pues desierto, 100%. Bueno, el de Kawa, el rey hace grabar una inscripción conmemorativa en la que dice, mirad, son todos muy poéticos, después te pegaban un palo y te dejaban en el sitio. Mirad, mi corazón es favorable a la restauración del templo de mi padre Amón, rey de Gematón, ya que está construido de ladrillo y cubierto de tierra, y no es conveniente para los corazones. Bueno, Taharka se hace construir una pirámide en Nuri, en la orilla opuesta en la necrópolis del Kurru, pero donde están enterrados sus antepasados. Y también el motivo del cambio es como un misterio, porque lo que parece claro es que la localización tiene que ver de la necrópolis está relacionada con el Dieg Barkal, que es la montaña pura de Napata, que es un montículo de arenisca que preside la capital Nubia y donde se alza un singular pináculo. Según dicen los relieves del templo de Mut, excavado bajo el pináculo, la singular aguja de roca interpretada como una gigantesca cobra que estaba como erguida con un disco solar sobre su solera alfa y omega, principio y fin, sobre su cabeza la misma forma de la diosa llamada Ojo de Ra. Asimismo, desde la pirámide de Taharka, justo 40 días antes del solsticio, sabían muchísimo de astronomía, A mí eso de la Tierra redonda, yo creo que lo saben los egipcios hace 4.000 años, del invierno, que puede ver el descenso del sol tras la silueta del pináculo. Todo, o sea, porque mirad Stonehenge en Inglaterra, como también saben perfectamente orientarla para que los solsticios, estos nubios que están en África también saben cuándo el solsticio, los egipcios. Bueno, y todo eso parece indicar pues que la elección de Nuri como necrópolis realmente tiene una razón de ser, y lo que hace es unir a Taharka con los ciclos celestes del dios solar, al mismo tiempo que encabezan una conexión interna con aquellos eventos cósmicos que se asocian a la muerte y el renacimiento de Osiris, porque ellos ya se han mimetizado totalmente, el dios del más allá y de la fertilidad. La muerte de Taharka en el año 664 a.C. marca el declive del dominio nubio sobre Egipto, porque de hecho unos años antes el rey Kushita pierde el control del Kush de Egipto a mano de Asurbanipal, como os he dicho, que es el poderoso monarca sirio, que hace el imperio muchísimo más grande. El sucesor de Taharka, que es un sobrino que se llama Tanutamani, recupera de forma efímera el control de Tebas y el Alto Egipto antes de ser derrotado nuevamente por Asurbanipal, que ya se ha hecho dueño y no hay forma. Tras la victoria, el rey asirio arrasa Tebas y Tanutamani, y se ve obligado a volver a Nubia, donde permanece hasta su muerte. De la 25 dinastía nubia,
surge un nuevo reino autóctono, que es el de Meroe, los meroitas, con la capital situada cerca en la sexta catarata. Aquí el Nilo se ve hay 6 cataratas, por la sexta catarata. Los reyes y reinas meroíticos mantienen viva la llama de la cultura egipcia durante bastantes siglos, hasta el siglo IV después de Cristo, al tiempo que la fusionan con las tradiciones culturales locales, tal como atestiguan los templos de Naga y Musawarat y Sufra, donde se rinde culto a divinidades locales como el dios Apedemak. En el Museo Británico de Londres se conserva una estela de granito llamada Piedra de Shabaka, que es la que se recoge la única versión que tenemos documentada de la teología menfita, que es un texto religioso que es imprescindible para la comprensión de las creencias egipcias relativa a la creación del mundo. En el texto se describe la creación llevada al cielo por el dios Paz, y Paz con TH, a partir del pensamiento y la palabra. Shabaka encuentra el texto en un viejo papiro del templo de Paz en Memphis y ordena grabarlo en piedra, gracias a eso, en una estela que se ponían derechas, que solían ser piedras de granito o de basalto. El documento da testimonio, muchas veces es que el basalto es volcánico y entonces para ellos es mágico. Bueno, y da testimonio del afán de recuperación de las antiguas tradiciones egipcias por parte de los cushitas, que como os he dicho se mimetizan bastante. Posteriormente la estela es usada como piedra de molino, pero tiene un agujero en medio, anda que no eran finos también, para reciclar. Era muy habitual que se reciclara después de los imperios, y de ahí su orificio central y sus incursiones que hay sobre la superficie. A Dios gracias, los grabados no han desaparecido. La estela descubierta en 1931 en Kawa, en Sudán, contiene textos que celebran las gestas de Taharka como faraón de Egipto. Una de ellas lo presenta como, tengo que leerlo, guerrero aplastando las montañas con el pie en la persecución de sus enemigos, masacrando a cientos de miles, infundiendo el terror en la cara a cada uno de ellos. Qué poético, qué miedo da. Esto es una loa. Otra estela, en cambio, muestra a Taharka como dispensador de una gran inundación. Hay que tener en cuenta que el desierto, como pasa en mi tierra, que lloviera mucho era una bendición. Eso que dicen, está lloviendo muchísimo en Europa, que les llueve más, y nosotros decimos, que lo pillara, ¿no? Bueno, pues estos que viven en el desierto más todavía. Han sucedido maravillas en el tiempo. Su majestad, porque claro, como los reyes eran divinos, en el 6º año de su reinado, su majestad ha interpretado a su padre Amon-Ra, le ha pedido una inundación, a fin de impedir que no sobrevenga el hambre en su tiempo. Y la inundación ha llegado, supera los 21 codos en Tebas. Su majestad hizo traer los anales antiguos y no se encontró nada comparable. O sea, que gracias al rey que llovió. Bueno, cuando los faraones de la dinastía 28 conquistan Nubia, ordenan construir varios templos dedicados a Amón, entre los que lo más importante lo elegido es a los pies de Diebel, Bacal, que es la montaña de los egipcios, considerada sagrada para ellos. Bueno, tras la retirada egipcia de Nubia, la dinastía de reyes nubios, que surge en el siglo VIII a.C., tened en cuenta que ya en el 3 están los Ptolomeos, se apropia del complejo como un modo de legitimar su poder. Para los reyes de Napata y el posterior periodo meroítico se construyen nuevos templos y recintos palaciegos. Bueno, todo eso se está trabajando con muchísimos arqueólogos y es menos conocido por el gran público, pero con la guerra que hay actualmente no sabemos qué va a pasar de todo eso. Lo voy a poner en el blog y espero que os haya gustado y hasta mañana.